Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es cruzados, abogados y músicos. Gran variedad porque estamos hablando de la iglesia del Temple que nos ha arrebatado y nos ha animado a encontrarnos con uno de los templos más bonitos que hay en la ciudad de Londres, que tanto me atrae a mí y tanto atrae a todas las personas que se desplazan hasta esta ciudad y pueden visitarlo, pueden investigar para llegar a visitarlo, que ya os dije en el podcast anterior que era un poco complicado de encontrar, pero para el ávido viajero, para el ávido turista, no hay nada imposible. Os hablaré de la parte que queda todavía de los cruzados, de cómo funciona como capilla y referencia de los colegios de abogados y de cómo ha sido una referencia importante para músicos, aunque esto lo ampliaré más, que han llegado prácticamente en grabaciones hasta nuestros días, sobre todo por la BBC 3, que es la que sería como, aquí tenemos la radio clásica, es la radio que allí en Inglaterra les graba las intervenciones musicales en muchas iglesias y en muchos coros que los tienen muy bueno, porque la música de la Reforma fue exquisitamente espectacular. O sea, la música de los grandes maestros que tuvieron fue increíble. El domingo pasado, de cuando me estáis oyendo, pues pude conseguir un anhelo que tenía hace tiempo en mente, que era visitar el Castillo de Mauchline. Castillo de Mauchline era era la fortaleza de las pupilas, era el sitio, es el enclave de tanta carga histórica que sirve de frontera hasta escasos 6 años antes de la toma de Granada por los Reyes Católicos, y era la línea de frontera que mantenía la última villa de Castilla, que era Alcalá la Real, a escasos 27 kilómetros, y que durante más de 100 años estuvo contemplando siempre ese objetivo a capturar. Me refiero a objetivo a capturar, a traspasar lo que era la línea que formaban unos valles llenos de colinas de dificultad, pero la única aproximación certera que tenían las tropas cristianas para acercarse y tomar el reino nazarí de Granada. Así que os digo, conseguí un anhelo porque lo que es el castillo como tal, el pueblo se puede visitar cuando se quiera y ver el perímetro amurallado, que es excepcional, se puede ver cualquier día del año. La parte alta, o sea, lo que es la fortaleza, como está en restauración y está con andamios, pues solo se puede visitar en 2 días que lo permiten, que son los sábados y domingos a las 11 y a la 1 en dos turnos. Y bueno, aunque os relataré, ya os he relatado un poco cómo es Castillo en la parte de arriba. Empezamos la visita en la parte todavía del pueblo, donde queda un torreón intacto, donde estuvieron guardados los siete rehenes jovencillos que le habían impuesto al rey Boabdil cuando fue capturado la primera vez por las tropas cristianas en la batalla de Lucena. Entonces allí nos explicaron cómo era la sala, una sala pequeñita con una escalera retorcida para subir, pero bueno, eran presos y eran más pequeñitos que nosotros racialmente. Igual nosotros no somos tan inteligentes, pero bueno, al menos hemos salido un poco más altos. Y nos dirigimos a la parte alta a visitar excepcional, hacía un día claro, las vistas de Sierra Nevada y de todo lo que eran los montes
tanto hacia un lado como hacia otro, o sea, hacia la provincia de Granada como hacia la provincia de Jaén, eran absolutamente excepcionales. Y cuando estamos arriba, ¿cuándo no fue mi sorpresa? Pues claro, estamos viendo, allá han empezado a restaurar, pero se acabó el dinero, se lo llevó alguien, no sabemos qué pasó, y la restauración pues se ha quedado a medias. Sí que están haciendo, pues, consolidando para que no se caiga más, pero allí si tuvieran que ponerse a hacer obras, se comían presupuestos muy grandes. Pero ya os digo, merece la pena visitarlo. Y en la explanada pues estaba lo típico, pues la torre del homenaje, el aljibe, tenían un aljibe para mantener ahí el agua, como estaba muy abajo el río, pues tenían que recoger el agua de todas las azoteas, de todas las murallas, canalizarla y llevando a un aljibe, a un depósito grande que estaba hecho muy bien defendido para que si disparaban con bombardas, pues no lo perforaran y no lo destrozaran. Me llamó la atención que para que el agua se mantuviera potable echaban salamandras dentro del pozo que se comían todas las larvas de los mosquitos y tal, y mantenían con eso el agua potable. Ahora, ¿qué soluciones más animadas se les ocurría? Y cuando estamos allí, pues me llamó la atención que había una explanada grande, y pues yo pensé que era pues una mala restauración, porque se veía que era como un suelo de hormigón en un rectángulo bastante bien hecho. Yo, bueno, a ver si aquí intentaron montar algún repetidor de estos de la luz, porque esto es o de la televisión y le digo a la chica que nos está, Bárbara se llamaba, que nos estaba explicando lo que era la parte de la alcazaba, la parte alta. Le digo yo, ¿y esto qué era? ¿Esto iban a hacer aquí algo? ¿O esto salió algo debajo? Y me dice, no, esto es una sala de autopsias. Y yo me quedo, una sala de autopsias, digo yo, pero una sala de autopsias, me callé, porque claro, cuando no sabes de una cosa, y dices que pintamos aquí en un castillo tomado en 1486 y me hablan de aquí de una sala de autopsias. Y ya lo entendí porque empezamos a ver lo que era el perímetro alrededor de lo que era el castillo, y nos contó que muchos de los destrozos se habían producido cuando en nuestra guerra civil aquello fue frente durante 3 años. Entonces, desde la parte alta del templo se veían una serie de trincheras y de casamatas de fortificaciones, donde habían estado pues enfrentándose a tiro limpio, no continuado, pero sí de vez en cuando, las tropas de la República y las tropas de Franco en esa guerra fratricida y dantesca que tuvimos. Y claro, pues debía haber caídos y debía haber bajas. Y nos contó también que gran parte de lo que era la destrucción que tenía en las almenas y toda la parte alta del castillo era porque allí también habían colocado la artillería, esa parte que daba en parte de ahora os explicaré un poco más antes de meterme con los templarios londineses. Tras lo que había sido el levantamiento militar en julio del año 1936, igual que en todo lo que era la provincia granadina, los pueblos de Moclín quedaron divididos en dos, en una línea del frente de guerra que discurrió por el término municipal de Moclín, donde está el castillo del que estamos hablando, y a partir del día 4 de octubre, Puerto Lope y Moclín son ocupados por las tropas leales a la República. Y al frente, hasta Alcalá, en lo que era la parte de Alcalá Real, hasta el norte del municipio de Pinos Puentes, quedó establecido allí el frente. Los pueblos que estaban a la otra parte de esa colina donde está el castillo, que eran Tózar y Limones, son ocupados por los sublevados el día 5 de octubre de 1936. Y a partir de esta fecha se realizaron obras de fortificación en 32 posiciones sobre la línea del frente que ocupaba el término municipal. El término municipal de Moclín son 7 pueblos, que son pueblos pequeñitos y que forman parte de un núcleo con sus
diseminados. Y los efectivos republicanos en el año 1937 tenían Olivares, que es un pueblo que está justo debajo de la colina del castillo, a escasos, pues puede ser, no llega al medio kilómetros. Otro pueblo que también se llama Tiena, que se mantuvo bajo el poder republicano hasta que fue ocupado en febrero del 37, y entonces se modificó la línea de frente, Moclín, Tiena, Tallón, y otros pueblos permanecieron en zona republicana hasta el final de lo que era la contienda. Y la 32 División del Tercer Cuerpo del Ejército del Sur nacionalista guarnecía este sector de Moclín con las 32 posiciones de las que os he hablado, mientras que la zona republicana estaba cubierta por el 9º y el 23 Cuerpo del Ejército Popular, integrados por las brigadas mixtas 51 y 106 de la segunda sección del Estado Mayor del Ejército del Sur, las que a finales de 1937 se acantonaron en las posiciones del frente de Moclín. Y con el desarrollo del conflicto bélico se realizaron importantes obras de fortificación por parte de ambos ejércitos para estabilizar el frente. Y todavía hay numerosos elementos defensivos que perduran y nos marcan dónde estaban los nidos de ametralladora, dónde estaban las garitas de fusileros. Entonces, todo lo que es un mundo terrible, ¿no? De haber vuelto a repetirse la historia. Es un pueblo que vas allí y prácticamente no, si vas un día de labor no ves a nadie por la calle. El pueblo está muy, muy coqueto, muy bien cuidado. Ves al castillo y dices, esto debió ser muy importante en la edad, en el momento árabe y en el momento de la toma de Granada. Pero luego vas mirando y te estremeces, que dices, hay que ver 1486 y 1936, 1939, que aquí se vuelve a repetir una historia de sangre, de salvajada, de enfrentamiento entre miembros de un mismo país. También eran miembros de un mismo país aquellos andalusíes, nazaríes ya, y lo que eran los castellanos y de otras regiones que habían ido a hacerse con la última parte del reino de Granada. Fueron batallas también cruentas, no son las batallas grandes de los cementerios que vemos en Ypres, en Somme o en el Marne, en la Primera Guerra Mundial, donde hay cementerios de grandes cantidades de difuntos, de enterramientos, pero sí son un testimonio de una realidad que muchas veces tenemos que intentar evitar. También era la historia, ahora los caballeros templarios que iban a Tierra Santa con el concepto, yo no sé si era exactamente igual, de lucha por la religión que movía en parte a lo que eran las tropas cristianas que iban a apoderarse de Granada. Estaba en parte, también era conseguir un control político, un control militar y un control económico, pero también estaba esa parte de defensa de la cristiandad que ahora pues nos cuesta más a entender. Y nos habíamos quedado con la destrucción y la abolición de los caballeros templarios en 1307, y el rey de Inglaterra, Eduardo II, tomó el control de la iglesia del Temple, que es donde estamos, como posesión de la corona. Más tarde fue entregada a los caballeros, el templo y sus dependencias, a los caballeros hospitalarios, estos arrendaron el templo a los dos colegios de abogados. Una parte del colegio de Derecho se trasladó a la parte del templo anteriormente utilizada por los caballeros, y la otra, la parte anteriormente utilizada por el clero, se colocaron en la otra parte de las construcciones. Y ambas partes compartían el uso de la iglesia. Y los colegios evolucionaron hacia lo que se denominaron templo interior y templo medio, dos de los 4 London Inns of Court, que son los colegios de abogados de Londres ante la corte. En 1540 la iglesia se convirtió en propiedad de la corona.
Una vez más, cuando el rey Enrique VIII abolió a los caballeros hospitalarios en Inglaterra y confiscó sus propiedades. Enrique proporcionó un sacerdote para la Iglesia bajo el antiguo título de maestro del templo, y en la década de 1580 la Iglesia fue escenario de lo que se denominó la batalla de los púlpitos, que ya ampliaré en otro podcast. Un conflicto teológico que se desarrolló entre los puritanos y los partidarios del compromiso isabelino. El compromiso isabelino era el compromiso anglicano, pero los puritanos eran absolutamente calvinistas y no consentían ni que existieran obispos ni que existiera una estructura eclesial como la que había tenido Inglaterra antes de la acción de convertirse Enrique VIII en cabeza de la Iglesia de Inglaterra, romper con Roma. En la anterioridad era pues una iglesia igual que la romana, que la francesa, que toda lo que era la Iglesia continental. Entonces, los puritanos, que eran muy calvinistas, se oponían radicalmente a este tipo de estructura y eran mucho más radicales en lo que era su luteranismo, que el calvinismo tenía unas peculiaridades todavía más radicales de las que tenía el luteranismo convencional. Shakespeare también estaba muy familiarizado con el sitio de la iglesia y del jardín, muy característicos ambos, y que aparecen en la obra de Enrique VI, en la primera parte, como el escenario de la escena ficticia de la narración de las dos rosas de York y Lancaster y el comienzo de la Guerra de las Rosas. Y con este motivo, en el 2002, este evento se conmemoró con una plantación de grandes rosales de rosas blancas y rojas en los jardines modernos, que fueron todos restaurados. Tras un acuerdo en 1608 por el rey Jaime II, las dos posadas recibieron el uso de la iglesia a perpetuidad, a condición de que la apoyaran y la mantuvieran. Y continúan usando la iglesia de templo como su capilla ceremonial. Y la iglesia escapó a los daños del gran incendio de Londres de 1666. Sin embargo, fue reformado por Christopher Wren, que fue al que le encargaron hacer todas las reformas de Londres, quien hizo amplias modificaciones en el interior, incluyendo la adición de una pantalla de altar y la instalación del enclave del primer órgano de la iglesia. La iglesia fue sometida a una restauración victoriana en el año 1841 por los arquitectos Smirke y Barton, quienes decoraron las paredes y el techo con un estilo gótico victoriano en un intento de devolver a la iglesia en lo que es su supuesto aspecto original. Y los trabajos de restauración fueron ejecutados en 1862 por James Pierre Saint-Audin. El 10 de mayo del año 1941, el Blitz, las bombas incendiarias alemanas, destruyen el techo de la iglesia redonda y el fuego se extendió rápidamente a la nave y a la capilla. El órgano y todas las partes de madera de la iglesia, incluidas las renovaciones victorianas, fueron destruidas, y las columnas de mármol de Purbeck que venían de su primera época se agrietaron debido al intenso calor. Aunque estas columnas todavía proporcionaban un cierto apoyo a la bóveda, se consideraban ya poco sólidas y se reemplazaron por otras piezas de forma idéntica. Las columnas originales tenían una ligera inclinación hacia afuera y la peculiaridad arquitectónica se siguió en las columnas que reemplazaron, que se intentaron fueran lo más parecidas a las originales. Durante la renovación por el arquitecto Walter Groffey se descubrió que elementos de las renovaciones del siglo XVII realizadas por Wren habían sobrevivido dentro de lo que eran las estructuras, y estas fueron reemplazadas a las posiciones originales. Y la iglesia fue rededicada en noviembre del año 1958. Y ya anteriormente era designada como un edificio catalogado de grado 1, o sea, de máxima protección, desde el 4 de enero de 1950.
Entre otros propósitos, la iglesia fue utilizada originalmente para las ceremonias de iniciación templarias. En Inglaterra la ceremonia involucró a nuevos candidatos que entraron en el templo, entraban por la puerta occidental al amanecer y los iniciados ya en la nave circular tomaban los votos monásticos de piedad, de castidad, de pobreza y de obediencia. Y los detalles de las ceremonias de iniciación siempre fueron un secreto muy bien guardado. Y esto más tarde contribuyó a la caída de la orden en la medida que había pues muchos chismes y rumores que se extendían sobre posibles usos blasfemos. Y estos rumores fueron manipulados y explotados por los enemigos de la orden, como el rey Felipe IV de Francia, para poder fabricar un pretexto para la supresión de la orden. Hoy en día la Iglesia del Templo ofrece servicios regulares en la iglesia, incluyendo la Santa Comunión y los maitines, los domingos por la mañana. También se celebran bodas para los miembros de los templos interior y medio, y la Iglesia del Templo sirve tanto al templo interior como al templo medio, como capilla privada. Y la Iglesia del Temple siempre ha tenido un patronazgo real, pero no un royal peculiar. El royal peculiar es que la reina se hace cargo del pago y de quién está en esa iglesia mandando, como sucede, por ejemplo, en la abadía de Westminster, que es la reina la que no sé si la palabra es impone sus capellanes y su deán, que son aprobados por el gobierno británico y son de renovación y de nombramiento y de mantenimiento por parte de la reina de Inglaterra. Aparte de eso, pues también ella, la abadía, cobra sus entradas y en este caso también cobra, pero no es un patronazgo royal peculiar que se llamaría. Existe un debate sobre lo que es la condición de sujeto a la corona y peculiar. Pues ese debate es que la reina puede imponer los capellanes cuando es peculiar y no los puede imponer cuando es solo sujeto de la corona. Creo que habéis entendido los conceptos. De igual modo, las relaciones con el obispo de Londres son muy buenas y asiste regularmente a los eventos y servicios de la Iglesia del Templo. Y el obispo de Londres es también de oficio deán de la capilla real. O sea que sería de alguna manera el que mandase en lo que es no la jurisdicción, porque la jurisdicción sería del subdeán. Es una cosa muy complicada, todo lo que es la jerarquía eclesiástica anglicana no es como los obispos de aquí y los arzobispos. Ahí el lenguaje es más amplio y tiene. Pero no voy a entrar en ello porque nos tiraremos el podcast entero. La Iglesia ofrece también actuaciones regulares de música coral y de recitales de órgano y tiene pues un coro de tradición de lo que eran los coros de catedral, que se estableció en la Iglesia del Templo a partir de 1842 bajo la dirección del doctor E. J. Hopkins, y pronto se ganó una gran reputación. En 1927 el coro del templo bajo George Talben Bell se hizo mundialmente famoso por la grabación de una obra de Mendelssohn, Hear My Prayer, incluyendo Oh for the Wings of a Dove, cantado por un joven que todavía se encuentra en los discos en la marca Deutsche Grammophon, que era Ernest Lowe. Esta se convirtió en una de las grabaciones más populares de todos los tiempos para un coro de la Iglesia y se vendió enormemente a lo largo del siglo XX, alcanzando el estatus de disco de oro, 1 millón de copias en el año 1962 y logrando un estimado de más de 6 millones de discos hasta la venta actual. Ahora no sé cómo se contará, porque como estamos con esto de la era de subir las cosas por internet, no sé por dónde irán. Bueno, la excelente acústica que tiene la Iglesia del Templo también ha traído músicos que no eran eclesiales, sino que eran seculares, como Sir John Barbirolli, que grabó una famosa interpretación
de la fantasía de un tema de Thomas Tallis, del Ralph Vaughan Williams, allí en 1962, a sugerencia de Bernard Herrmann, y Portellier hizo una grabación de las completas obras suites de violonchelo de Bach en abril del año 1982, que están consideradas como de las más espectaculares. También, mientras escribía la partitura para la Interestelar, el compositor de cine Hans Zimmer eligió a la Iglesia del Templo para la grabación de las partes de la partitura que incluían un órgano. Y el organista de la iglesia, Roger Sayer, tocó el órgano, mientras que una gran orquesta tocó en toda la iglesia para hacer una grabación con una acústica sublime. Y Zimmer es citado diciendo, referido a esta iglesia, que poner un pie en la iglesia del templo es como entrar en la historia profunda. La iglesia del templo alberga uno de los órganos más magníficos del mundo. El coro en la actualidad continúa grabando, transmitiendo y actuando. Además de sus servicios regulares en la iglesia del templo, es un coro masculino, pero está en evolución a ser un coro mixto, o días que canten solo las niñas y las mujeres y días que canten solo los chicos y los hombres. Ahora hay 18 chicos que están todos educados con generosas becas en la City of London School, y 12 son cantantes profesionales de música, que son los que refuerzan el coro. Esto lo he visto que, por ejemplo, en la Catedral de Southwark, como hay obras que tienen dificultad musical de interpretarse en voces masculinas y en voces femeninas, lo que hacen es que algunas piezas, o sea, hay días que el coro está formado por hombres y por niños, y otras veces es lo que apreciaba, y yo tampoco sé mucho de este tipo de música, y otros días sucede al revés, está formado por hombres, por mujeres y por niñas. Entonces hay días que te encuentras que es un coro mixto, o un coro a veces mayoritariamente femenino, y hay veces que es un coro exclusivamente masculino. Pero es por el tipo de interpretación de obras que dentro del desarrollo litúrgico, y el maestro de coro, el sochantre, el maestro de capilla de esa catedral, decide o define en las temporadas y en los momentos litúrgicos hacia qué parte musicalmente se inclina. Como os digo, se cantan en los servicios dominicales, que son de 11:15 a 12:15, y durante otros momentos litúrgicos, Navidad, Semana Santa, celebraciones. Y el coro dio el estreno mundial de la épica y de la epopeya de Sir John Tavener, El velo del templo, que tuvo lugar en una grabación de 7 horas durante una vigilia nocturna en la iglesia del templo en el año 2003. Y al año siguiente fue interpretado por el coro en el Lincoln Festival de Nueva York, que obtuvo una magnífica crítica y claro, cuando triunfas en Nueva York es excepcional, porque allí la resonancia pues no solo es mundial, sino que ahí sí que es interestelar. Bueno, 2 nuevas grabaciones fueron lanzadas en el 2010 con el sello Signum Classic, una de los coros del Temple Church Choir, y una grabación de música de órgano en inglés interpretada, de música inglesa, que mejor podríamos decir, interpretada por James Vivian. Ambos fueron muy aclamados por la crítica, y el coro de chicos o de niños, el coro de voces más infantiles, aparece en la grabación que se hizo en el 2016 del concierto para violín de John Rutter, Visions, y también se hizo un álbum de música navideña a 2 voces en ese mismo año. En la iglesia contiene 2 órganos, un órgano de cámara construido por Robert Jennings en 2001 y un órgano de 4 registros musicales marca Harrison & Harrison, construido en 1924 como un órgano del salón privado del castillo de Glentannar e instalado en la iglesia del templo en el año 1954 cuando se restauró. La iglesia tiene 2 clérigos que son los que la dirigen. Ya os he dicho que en este caso la
mujer que es la obispo de la Catedral de San Pablo de Londres, es la de Anne, es la que puede presidir todos los actos y la que ocupa el alto grado de jerarquía, pero luego hay el maestro del templo y el lector del templo. El título de maestro del templo recuerda el título del jefe de la antigua orden de los caballeros templarios, y el maestro del templo, ese sí es nombrado por la corona. El derecho de nombramiento se reservó, es nombrado por la corona, pero tiene que ser reafirmado por el obispado. Cuando la Iglesia fue concedida a las dos posadas o a los dos colegios por Jacobo I en 1608. Y la Iglesia tiene, como os he dicho, un estatus peculiar. En el mundo romano sería una basílica menor y en lugar de una capilla privada, y está fuera de cualquier jurisdicción también episcopal o archiepiscopal. Y el actual maestro del templo es el reverendo Reuben Griffith Jones, nombrado en 1999, y es el maestro de charlas regulares que se dedica al mediodía, suelen dar una conferencia. El maestro tiene el título de reverendo y vigilante maestro del templo, y su residencia oficial es la casa del maestro, una casa unifamiliar georgiana construida junto a la iglesia en el año 1764. Todo esto he referido a lo que es la parte musical, que habéis visto que ha ocupado bastante relato de este podcast, que ya está casi tocando a su fin. Una de las cosas curiosas que se ha esforzado mucho, os lo cuento como anécdota, ha sido que una de las preocupaciones que han tenido desde el punto de vista eclesial, como ellos fueron una iglesia o una institución, los templarios, muy esforzados en la lucha contra el Islam para recuperar los terrenos del Santo Sepulcro, pues están en un intento absolutamente inverso, que es acercarse al mundo musulmán, al mundo islámico que hay en la ciudad de Londres y que es muy grande y que es muy amplio, y al numeroso grupo de turistas que pueden aparecer o visitantes que pueden aparecer de países donde el Islam es su característica mentalidad, pues lo que están haciendo es unas conferencias muy continuadas. No es la palabra de hermanamiento, sino de la comprensión del hecho multicultural y del hecho multireligioso, no desde el punto de vista solo de los términos de la cruzada, sino desde lo que es la globalización en su concepción histórica. Es un esfuerzo de internacionalismo histórico que parece ser que les está saliendo bastante bien. Hoy hemos hablado de cruzados, hemos hablado de abogados, hemos hablado de templarios y hemos hablado de músicos en esta gran iglesia del Temple, de Temple Church de Londres. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast